Buenos días, sean bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Estamos en Pajacuarán, Michoacán. Sean bienvenidos, gracias a los hermanos de Unción Celestial de Comatillo, aquí en Michoacán también. Y si tienen sus Biblias, primero que nada, sean bienvenidos. Vamos a leer hoy día el Salmo 111 y ojalá tengan su Biblia con ustedes. De nuevo, sean bienvenidos aquí a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y como siempre tenemos la costumbre de siempre enfocarnos en lo que dice la Biblia, así que el Salmo 111 vamos a leerlo todos juntos para que nunca deje de estar en nuestras mentes y nuestros corazones la palabra del Señor. Y con eso es nuestro movimiento, nuestro pensamiento, nuestro proceder también en la palabra de Dios. De acuerdo a ella nos movemos porque somos de Él. Así que si ya tienen su Biblia en el Salmo 111, vamos a leerlos todos juntos, empezando desde el 1 hasta el final, al versículo 10, dice la palabra del Señor: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía de la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que les dieren gloria, hermosura a su obra, y su justicia permanece para siempre. He hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, donde la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos los mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén.
Le damos gracias, Señor, en este día que nos permite despertar, levantarnos y venir en su presencia, traerle alabanza, Señor. Le dedicamos las alabanzas, Señor, de nuestros corazones, que sean sinceras y postrárselas a sus pies, Señor. Que sea un agradable sonido a sus oídos, Señor. Pedimos que prepare nuestros corazones para su palabra. A ver qué tiene que decirnos esta mañana, Señor. Bendiga este tiempo. Usted es el especial invitado de hoy, Señor. Que su Espíritu Santo caiga sobre este lugar. Que se derrame sobre todos nosotros, Señor, y que podamos experimentar su presencia mientras estudiamos su palabra, Señor. Gracias por todo lo que hace. En el nombre precioso, misericordioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. De nuevo, bienvenidos. Y ojalá tengan sus Biblias con ustedes. Los que ya tienen por costumbre acompañarnos, saben que estamos pasando por el libro de los Hechos. Estamos estudiando el capítulo 18. Del 18 al 28 vamos a terminar vamos a tratar de terminar el capítulo hoy día. Si no podemos, por eso vamos versículo por versículo para continuar en lo que sigue la próxima semana. Así que, como siempre les recomiendo, si usted por cualquier motivo se tropezó con mientras estaba buscando en el Facebook, con este estudio, quédese, quizás el Señor tiene una palabra para usted en este día, así que acompáñenos a estudiar la palabra del Señor. Y ojalá aquellos que ya como tienen por costumbre acompañarnos, tengan su Biblia con ustedes para que nos acompañen en el estudio de la palabra del Señor. Capítulo 18 del libro de los Hechos, empezando en el versículo 18 hasta el final del capítulo. Yo sé que es muy mala división de capítulos, pero así es como están. Pero vamos a ver si llegamos al final de este capítulo. Dice la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Luego llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Señor, prepara nuestros corazones de nuevo, le pedimos, Señor, y que sea un alimento para nuestros espíritus, Señor. Ayúdanos a guardar su palabra, como dice David. Ayúdame, Señor, a guardar sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de usted. Bendiga este tiempo, Señor. Levantamos de nuevo este estudio en su presencia, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vez pasada nos quedamos en el versículo 18 y habiendo por falta de tiempo, nada más lo vimos a medias. Pero también quería tocar este punto acerca de que al final del versículo ya vimos cómo Pablo se detuvo ahí muchos días y ya después de 18 meses, Pablo decidió que era la voluntad de Dios que ya saliera de Corinto para regresar a Antioquía, su iglesia o su casa iglesia. Era la base básicamente de su ministerio. Y Priscila y Aquila lo acompañaron, como dice aquí. Se rapó la cabeza y era el punto que quería tocar en esta última parte del versículo 18 acerca del voto de que él tenía. Y acerca de que se rapó la cabeza en Secrea. En ese lugar había una iglesia o había una congregación de hermanos, según está en Romanos 16:1, donde dice ahí que la iglesia en Secrea estaba ahí. Había también una congregación cristiana y se rapó porque hizo voto. Según maestros bíblicos se trataba del voto de los nazareos. Y ese voto está en el Números, es el Viejo Testamento, Números capítulo 6 del versículo 1 al 21. Y rápidamente, para no pasar mucho tiempo ahí, ustedes que están familiarizados con este voto saben que es parte del Viejo Testamento y es acerca de una dedicación a Dios. El dejarse crecer el cabello a cierto tiempo y después rapárselo. Y este voto era totalmente voluntario. Pablo no estaba abandonando la fe de ninguna manera, porque pueden decir, bueno, es una contradicción, porque sabemos que Pablo y Bernabé discutieron con los judíos acerca de dejar las cosas del Viejo Testamento, del legalismo, y ahora vemos a Pablo ejercitando un sacrificio del Viejo Testamento, y pueden muchos que piensen que es contradicción, pero no es así. Pablo, esto era personal y no forzó a nadie ni incitó a nadie a seguir ese voto. Y lo que saben, era parte de un ritual básicamente, de rapar la cabeza y llevar sacrificios al altar del Señor, pero Pablo lo hacía de una manera personal. Era como una expresión de gratitud de Pablo. Acordémonos que Pablo tuvo que ser animado por el Señor, eso lo vimos la vez pasada, que el Señor le dijo, sigue y no calles, porque yo estoy contigo. Y él necesitaba ese ánimo, Pablo, así como todos necesitamos ese ánimo. Entonces, Pablo lo que puede ser aquí era de dedicarse su persona, su cuerpo, su mente hacia el Señor. Y no era de ninguna manera dejando atrás la gracia de Jesús por las cosas del Viejo Testamento. Porque acuérdense, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Era totalmente el Viejo Testamento. Y Pablo usaba el Viejo Testamento para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Así que todo eso es para decir que ese voto lo cumplía como dice allí en número 6, tenía que cumplirse en Jerusalén, pero no tenía que dedicarse o empezar en Jerusalén. Así que no era necesario estar en Jerusalén para hacer ese voto. Bueno, ya habiendo explicado eso,
sigamos con el versículo 19 aquí de Hechos 18. Y llegó a Efeso. Tengamos en mente que no es, lo que quiero enfatizar es que no es que Pablo esté arraigado tanto al Viejo Testamento como para dejar atrás la gracia de Dios, sino que era algo personal. Como nosotros tenemos que personalmente dedicarnos al Señor. Tener una relación con Jesucristo no es venir a la iglesia, no es aparentar ante los demás que estamos adorando al Señor. Es una manera personal de dedicarnos a Él. Y sabemos, como nosotros somos seres fallidos, sabemos que fallamos. Sabemos que pecamos en contra de Él. Y Pablo no era la excepción. Sabemos que Pablo es el gran apóstol. Pablo, pero también tenía carne. También batallaba con las cosas de la carne. Así que también era manera de dedicarse. Y nosotros no tenemos que hacer ese voto. Y esto también para decir, porque en estos tiempos en la religión hay gente que dedica mandas. Y todos sabemos lo que es una manda. Que es como un pago al favor ofrecido al santo que se le pide. Y cuando ese favor le es proveído, las personas van y hacen sacrificios. Y eso no tiene ningún valor alguno. El valor que nos demuestra Pablo aquí al hacer ese voto es personal, dedicarse ante el Señor. Y tomar esa manera de santificarse. Porque nosotros no podemos permanecer limpios, tenemos que estar constantemente en la presencia del Señor para poder ser limpios y agradables a Él. Y claro que no todo el tiempo lo logramos. Pero de todas maneras, todo eso para decir que eso era el espíritu, el pensamiento y el sentir de Pablo, de dedicarse al Señor aún más. Porque había fallado, me imagino, en su confianza, como nosotros a veces fallamos en confiar en Dios. A veces vemos las cosas difíciles, las vemos totalmente en contra de nosotros y fallamos en darle gracias a Dios aún en eso. Y la fe disminuye. Nosotros somos como un termómetro, que cuando las cosas están bien, gloria a Dios. Dios es grande, poderoso. Cuando están las cosas mal, nos agachamos diciendo, oh Señor, ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrir? Pero eso no es, el espíritu de uno es confiar en el Señor en los malos tiempos, en los buenos tiempos. Y el Señor es grande y poderoso y Él siempre nos demuestra. Y esa era la actitud de Pablo. Quise pasar este tiempo en eso para explicar de esa manera el corazón de Pablo, porque hay muchos que pueden usar este versículo como para decir, sí, pueden ver que Pablo también permanecía en las cosas del Viejo Testamento, que también no dejaba ir el Viejo Testamento, que ejercía las cosas y los mandatos del Viejo Testamento. Eso no es de esa manera, es manera muy personal. Y el Viejo Testamento no está mal de ninguna manera. Lo que pasa que vamos a ver más adelante que Jesucristo fue el que dio el nuevo pacto. Fue donde topó o donde se acabó los pactos del Viejo Testamento y en Cristo Jesús se renovó un nuevo pacto con el Señor. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. El versículo 19 del capítulo 18 de Hechos nos dice, y llegó a Efeso y los dejó allí. Entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Dejó allí, acuérdense que Aquila y Priscila iban con él. Y aquí el escritor de este libro de los Hechos es el doctor Lucas. Y vemos que él intercambia el orden, porque a veces Aquila es el varón, Priscila, pues claro que es la mujer, pero a veces pone uno al otro, no hay diferencia entre ellos. Los dos, era la mujer como el hombre, eran muy espirituales. Y eran muy valiosos para el ministerio, para ayudar a Pablo. Y eso es como, ya vimos eso, ya discutimos, ya hablamos de eso, que era muy especial y eso que un pastor necesita. Gente que venga a ayudar, gente que venga a sumar y aliviar un poco la carga del pastor. No se trata de competir de ninguna manera, pero es la espiritualidad del espíritu de servidumbre. Y eso es todo lo que se trata. El libro de los Hechos es acerca de servir y que el Espíritu del Señor obre, porque eso es claro que los maestros bíblicos nos dicen que son los hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo y es el que se mueve entre nosotros. Dice el 19, y llegó a Efeso y los dejó allí, a Aquila y Priscila, claro,
y discutió. Era lo que hacía Pablo, que buscaba siempre la sinagoga. Si había una sinagoga, ahí se dirigía para discutir con los demás. No es como nosotros que tenemos una relación con Jesús y vamos a meternos en las iglesias de los católicos. Ahí nos echan a patadas porque no tienen el corazón de recibir. Pero acuérdense que esto era el Viejo Testamento. Y así como ellos, las sinagogas se estudiaba, era la obligación de estudiarse el Viejo Testamento. Así que esos recursos los usaba Pablo para ir a discutir. No era la discusión como lo entendemos nosotros. En el idioma original griego, discutir era reconvenir o charlar o compartir ideas y basados en lo que es la palabra de Dios. Y esa debe ser también nosotros nuestro conversar, acerca de conversar la palabra de Dios. Porque no podemos nosotros dejar a Dios cuando nos vamos de la iglesia. Dios está con nosotros en nuestros corazones. Y tenemos que llevarlo a donde vayamos. Porque puede decir la gente, no hables ya salimos de la iglesia, ya estamos en otro rollo, habla de otra cosa. No podemos hacerlo. No está, porque Él está en nosotros. Y en nosotros se muestra el Señor. De esa manera podemos nosotros tener esa comunión con Él constantemente. Así que ya sabemos que eso es lo que hacía. Él regresaba, iba a las sinagogas, hablaba con los judíos, discutía con ellos en esperanza de que se convirtieran. Y eso surgió a efecto muchas veces. Y como les digo, no podemos nosotros ir, por ejemplo, a los templos aquí porque ellos no tienen ni el Viejo Testamento en ellos. Ellos no tienen la palabra en ellos, así que no se puede discutir. Ellos tienen creencias, rituales, costumbres y ya. No tienen nada de la palabra de Dios. Por eso no podemos ir nosotros a discutir, como ellos nos echarían agua caliente, como dicen los curas, y nos correrían de esos lugares. Además, ni nos permitirían. Pero leyendo, siguiendo los versículos 20 y 21, nos dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Vemos ahí de nuevo también otro que puede ser contradicción y que lo pueden usar en contra de Pablo, pero que no eran muchos. Primero vamos a ver por partes. El versículo 20 dice que le rogaban que se quedase más tiempo ahí con ellos, porque vemos que estos judíos sí eran más receptivos a la palabra del Señor, y ellos podían oír la elocuencia en Pablo y podían oír que tenía razón en lo que hablaba con ellos, por eso querían saber más. Y eso es lo que pasa cuando tienen un espíritu de recibir. Tú quieres oír la palabra del Señor más y más. No importa dónde, no importa quién seas, no importa si eres pastor, si estás muy educado en la palabra de Dios, tienes que sentarte a oír la palabra de Dios. Tienes que, a veces el Señor usa a otras personas para hablarte a ti mediante el estudio. Y esa es una manera muy sana de estar en el Espíritu oyendo la palabra del Señor. Y no hay nadie que el Señor no pueda usar para darnos esa palabra que necesitamos a veces. Así que tenemos que tener ese espíritu de querer saber más la palabra del Señor. Y ellos tenían eso. Querían oír más de Pablo, querían recibir más de Pablo para tener la palabra que Él les tenía para ellos decirlos. Tenían hambre de más, básicamente. Pero no se quiso quedar ahí por alguna razón. Él tenía su plan, Pablo ya. Él dijo que era necesario que en todo caso, dice el versículo 21, que guardara en Jerusalén la fiesta. ¿Y cuál es la fiesta que venía? En este caso era la fiesta de la Pascua. Y una vez más, no era que Pablo tenía que ir a Jerusalén a observar esta fiesta de la Pascua. Sabemos que la Pascua aún sigue siendo muy importante en nuestros días, aún en el Nuevo Testamento, y la celebramos, es más, cada mes nosotros. Se puede celebrar cada semana también. Pero la realidad de las cosas es que Pablo quería ir ahí porque muchos iban, muchos judíos, líderes judíos que estaban en todo el territorio que era la ocupación romana, iban a Jerusalén a observar la Pascua precisamente. Y es donde él aprovechaba para discutir con ellos, para hablarles de quién era el Mesías. Y eso es lo que él decía. Así que tenía que él volver
ahí para observar, y tenía ese deseo de estar en ese lugar para observar la fiesta que tenía que estar en Jerusalén para observar la Pascua. Pero no lo podemos ver como que Pablo sintió obligado a observar y estando en Jerusalén. Vemos que no dijo a nadie, tenemos que ir a Jerusalén. Era personal una vez más, que no obligaba a nadie. Y los líderes judíos venían ahí, como ya les dije, y él aprovechaba ese momento para estar ahí hablándoles de la palabra del Señor. Tenemos que tener claro que para Pablo el observar las fiestas religiosas de ninguna manera se trataba de la salvación, tampoco de la santificación. La manera que Pablo, ¿por qué decimos esto? Porque Pablo lo dejó bien establecido. Por ejemplo, él escribió la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 8 y 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es como decir, ¿cómo puedes volver a la idolatría? ¿Cómo puedes volver otra vez a los rituales que antes hacías? Ahora ya Dios te conoce, ya eres parte de Dios. Y dice el 10 y el 11, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, diciendo, ya les enseñé todo esto. Eso es para ver la posición de Pablo en cuanto a las fiestas de guardar. También vemos que en Romanos 14:1, decía, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre las opiniones. Y en Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto era el corazón de Pablo, que no tenía, era muy paciente con los hermanos que todavía tenían muy infundido. Acuérdanos, para los judíos era muy difícil dejar las costumbres y los rituales. Pero Pablo tenía esa conciencia de saber que era muy difícil, pero oyendo la palabra de Dios se podían librar de todo eso. Y era para la libertad de hacer lo que sea, pero la libertad no era para hacer tropezar a los demás. Como dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Recordemos eso, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, todo me he hecho de todo, para que de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo sé que él no juzgaba a nadie, dejaba que todos hicieran lo que hicieran, y él se ponía en lugar de todos. Él no era que tenía con un azote diciendo, te tienes que convertir y esto tienes que dejar atrás. Él con la palabra de Dios les infundía que ya eran libres para no hacer los rituales que en un tiempo hacían. Y eso es lo mismo, nosotros tenemos que tener y Dios nos enseña a ser pacientes con los demás, porque hay muchas maneras, muchos niveles. No todos estamos en ese mismo nivel. Y no es que todos hayamos alcanzado ya la supremacía o la dominación de la palabra de Dios, o de ser santos todo el tiempo y permanecer en ese púlpito que nos podamos poner. No es así. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia, porque hay unos que no conocen bien la palabra del Señor. Y como no tienen la palabra del Señor, entonces no actúan de acuerdo a ella. Eso es y tenemos que ser pacientes con ellos, para que tenemos que ponernos a su nivel y saber lo que saben para hablarles del Señor. También aquellos que se creen muy intelectuales, también tenemos que llegar a su manera, poner a su nivel para hablarles de acuerdo a su conocimiento de la palabra de Dios. Ese era el espíritu de Pablo, muy sabio en su actuar acerca de los demás. Todo eso era parte de acomodarse a la persona para explicarles el Evangelio. Y Pablo, siendo un hombre muy estudiado, muy educado, él no tenía problemas con aquellos que todavía observaban los rituales, pero por medio de la palabra de Dios les incitaba
que supieran que ya estaban libres de todo eso. Y al mismo tiempo respetar lo que está en el Viejo Testamento. Ya regresando aquí, siguiendo en el versículo 22 del capítulo 18 de los Hechos, dice: y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Así que habiendo cumplido su voto, ya se regresó otra vez. Se fue a Jerusalén, saludó a la iglesia, después regresó a la iglesia base o a su iglesia casa, que era Antioquía. Acordémonos que de allí lo enviaron a los viajes misioneros, y con esto cumplió su segundo viaje precisamente misionero, el cual cubrió básicamente, nomás para darnos una idea, como unos 600 kilómetros. Y eso más, la mayoría pues lo hizo a pie y también navegando, claro. Pero era mucho terreno, en ese tiempo que no había aviones todavía. Todo eso cubrió el apóstol Pablo. Y claro que vino y darle el reporte a Antioquía de lo que Dios estaba haciendo en el viaje misionero y lo que estaba haciendo con los gentiles. Ese más o menos le tomaría un periodo de 2 años, recorrer esos 600 kilómetros. Así que regresó. Seguramente la iglesia en Antioquía estaban ansiosos y gustosos de verlo y oír lo que Dios estaba haciendo con él por medio del Evangelio y en la vida de los gentiles. Esto también podemos ver la pauta aquí, que muchas veces cuando regresamos a nuestra iglesia madre o donde salimos, o lo que consideramos la iglesia casa, mucha gente, la gente no quiere oír tu reporte, no quiere oír lo que Dios está haciendo. Como que no quieren saber nada. Y bueno, sí hay gente que quiere oír, que quiere saber, pero son muy pocos. La mayoría como quieren desentenderse de eso, no es lo que pasa, pero es la conformidad, sobre todo en el país de Estados Unidos, que básicamente las iglesias se han convertido en clubes sociales, donde solamente van a compañerismo, a tener compañía, a celebrar, a comer, todo eso, pero no quieren saber nada de los demás. Ellos se basan en sus grupitos y hacen lo que van a hacer. Sus iglesias, eso le llaman, sus clubes sociales, pero no quieren saber lo que Dios está haciendo en otros lugares. Pero es muy importante, como ya hemos visto antes, que las iglesias, sobre todo de donde salen gente que envía a Dios de esas iglesias, que estén en oración. Y no es nada que tengan que darles dinero ni nada, eso es Dios se encarga de eso. Lo que tiene responsabilidad una iglesia base es orar por esas personas que Dios manda de ahí. Pero muchas veces no quieren ni siquiera saber lo que está pasando. Eso no es solamente para ver la diferencia aquí en Antioquía, que ellos sí querían oír lo que Pablo tenía que decirles a ellos. Y seguro Pablo tenía ese mismo mensaje que Jesús le dijo cuando lo animó ahí en Corinto, que estaba desanimado, que Jesús le tuvo que decir que siguiera hablando y que no callara porque él estaba con él. Seguro no nos dice aquí, pero me animo a decir que quizás el mensaje de Pablo para la iglesia sería: siempre es muy pronto para rendirse, porque eso es lo que Jesús le dijo a él. No se rindan, siempre será muy pronto para rendirse. Y es cierto, porque a veces en la experiencia que tuvo Pablo ahí con Jesús, quizás él ya se quería rendir, por eso tuvo que ir Jesús en persona. Notemos que cuando leímos eso, el estudio pasado, Jesús puede mandar un ángel, pudo mandar un hermano de la iglesia y decirle: ánimo, Pablo, no te rindas, pero fue en persona. Jesús mismo le dijo que no se rindiera, y quizás ese mismo mensaje Pablo se lo dijo a la iglesia de Antioquía. Y dice el 23: y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto de la palabra confirmando quiere decir seguir animando, ver cómo estaban, porque era el celo de Pablo, que vemos que continuamente hacía eso. No solamente iba, establecía iglesias, pero regresaba a ellas para ver cómo estaban los hermanos. Porque aunque él no podía estar ahí con ellos constantemente, él tenía ese celo de ver cómo estaba la iglesia, si estaban en el camino correcto, si estaban realmente animados, si no, él mismo los animaba, como siempre. Y siempre tenía eso, y yo creo que ese será el mensaje de todas las iglesias para aquellos que son enviados.
que no se nos da mucho detalle, pero también hay que decirles y orar para los hermanos que están llevando el Evangelio a otros lugares, los que son misioneros, de decirles, porque todos vamos a pasar por eso, el desánimo, el cansancio espiritual, no solamente físico, pero el cansancio espiritual. Pero acordémonos que posiblemente Pablo diría que siempre es muy pronto para rendirse. Y eso es lo que me quedó de este estudio en cuanto a Dios. Acordémonos que a nosotros, estudiando la palabra del Señor, antes que el mensaje yo se los pueda dar a ustedes, ese mensaje es para mí también. Y a todos nos incumbe, a todos nos bendice y a todos nos informa de la palabra del Señor. Así es que no es nomás de aquí para allá, pero es todo. Por eso el Espíritu Santo nos envuelve a todos, porque nos habla a todos, tanto a los que estamos dando el mensaje como a los que lo están recibiendo. Así que acordémonos que siempre es muy pronto para rendirse. No se nos da mucho detalle aquí porque nos dio en cuanto a visitar a las iglesias de Galacia y Frigia, porque quizás el maestro, el escritor, el doctor Lucas nos quiere llevar ya a Efeso, porque hay un acontecimiento muy importante en Efeso. Y está en el versículo 24, dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Primero, en esta ciudad de Efeso, para mantener el contexto de dónde estamos o dónde está ahorita lo que estamos hablando, es una ciudad muy grande, de 300,000 habitantes. Era la ciudad capital de una provincia romana en Asia. Acordémonos que ahí es donde quería ir Pablo antes. El Señor le prohibió que fuera para allá. Dijo: mejor vete al oeste, no te vayas al este todavía. Pero ahora finalmente ya está en Efeso, una ciudad muy grande, muy importante en comercio, porque tenía un puerto muy grande. Ahí pueden encallar muchos, no sé si la palabra correcta sea encallar o parquearse, o estacionarse, muchos barcos. Y por eso era muy grande en su comercio. La economía era muy grande. Esta ciudad era solo un poco más pequeña que la ciudad de Corinto. Así que Corinto era mucho más grande, pero también esta era muy grande también. Pero el hecho de aquí, que en este puerto, en Efeso, creció tanto que era muy grande. Ahí se localizaba el templo de Diana. Y muchos visitantes iban ahí, porque este edificio era uno de los 7 maravillas del mundo. En el tiempo de Pablo cuando llegó ahí Pablo, este edificio, este monumento o este templo ya tenía como 400 años, 4 siglos de haber sido construido. Y nomás para ver las dimensiones, medía 140 metros de largo por 79 de ancho, y se levantaba en unas columnas muy grandes, que el total grandeza de él era 16 metros de alto. Era muy grande comparado con los templos que vemos hoy en día, que están muy grandes y muy majestuosos, por cierto, que no se les quita la arquitectura, que están de verdad muy bonitos en su exterior. Pero ese era ese templo de Diana. Y era como estaba tan grande. Ese templo se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. Así de bonito estaba y así de grande, de majestuoso que estaba. Por ahí en ese lugar se encontraba la sagrada imagen, sagrada entre comillas, imagen de Artemisa o de Diana. Se suponía que era algo que había caído del cielo. Pero eso lo veremos con más detalle en el capítulo 19, versículo 35. Pero es muy posible que se trataba de un meteorito que cayó y lo agarraron como si fuera, hicieron la gran templo para la Artemisa o Diana. Acordémonos que Artemisa se le llamaba en Grecia. Cuando llegó Pablo ahí también había un templo, un monumento para Artemisa en Grecia. Y ellos lo adoptaron, pero con el nombre de Diana. Así que, era un profundo grado de idolatría en ese lugar. Y como Diana era la diosa de
la fertilidad, la prostitución se hacía como algo religioso, vamos. Era como un culto religioso. Había muchas prostitutas y lo ejercitaban como si fuera alguna alabanza. Pero no a Dios, sino a la diosa esa, Diana. Y pero vemos que el punto, esto, la perdición y la inmoralidad no es nueva, ya existía. Nomás que ahora se ve con mucha más influencia y mucha más grandeza también. Así que es lo que podemos ver cómo estaba ahí, lo que se encontraba Pablo y lo que estaba ahí este hombre Apolos, que es lo que estamos viendo aquí. Es más para ver el contexto donde se encuentra este hombre. Esa era la ciudad, como les dije, más grande y importante del Imperio Romano. Y el centro para la educación y filosofía. Era muy grande. Y este hombre Apolos era muy educado y muy filósofo también. Que fue, en esa ciudad se llamaba Alejandría porque, por ejemplo, donde venía Apolos, porque él la fundó Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Acordémonos de que el hombre de la historia. Por eso nos encanta el libro de los Hechos, porque el escritor Lucas nos da detalle, porque son históricos, son verdaderos, y usa la historia como fundamento y como prueba de que esos acontecimientos son reales. Entonces este hombre venía de Alejandría, que era la ciudad muy grande también en escuela, una gran universidad se estaba ahí. Esa universidad era tan famosa en esos tiempos, y sigue siendo, porque tenía una biblioteca donde tenían 7,000 volúmenes, 7,000 libros o pergaminos o rollos de papeles que podían estudiar ahí. La población en ese tiempo era de 600,000 habitantes. Era muy cosmopolita. Se componía de egipcios, romanos y griegos y judíos. Era donde la comunidad judía era más influyente de todas. Bueno, ya estudiamos cómo viene y cómo está. Ahora vemos el 25 que dice, este había sido instruido, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, era hemos visto estos gentes que son muy expresivas, son muy emocionantes, en su manera de hablar. Así era Apolos. Hablaba y enseñaba diligentemente, concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que él tenía las promesas del Viejo Testamento. Era todo lo que sabía él. Conocía las escrituras del Viejo Testamento, pero muy bien. Y tenía la habilidad de enseñarlas con elocuencia y poder, con espíritu fervoroso, como dice aquí. Era como algo hirviendo en él, que la emoción que emanaba de él al hablar de las escrituras. Y era el mensaje que él poseía. Tenía el valor suficiente para entrar en las sinagogas y predicar a los judíos. Pero había un gran problema en él, que este hombre no tan entusiasta, tan entregado, no presentaba el evangelio, porque lo presentaba a medias, solamente la parte del Viejo Testamento y las promesas que estaban ahí, y su conocimiento solamente llegaba hasta Juan Bautista, y era todo. Pero vemos aquí en el versículo 26 que dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que vemos ahí que estos no esperaron, no lo refutaron ahí en la congregación. Esperaron y después lo tomaron con todo respeto y con todo amor, porque si no iban a confundir a toda la congregación. Entonces estos hombres, Priscila y su esposa Priscila y Aquila, el varón, lo tomaron aparte, quiere decir que lo agarraron después y le explicaron todo lo que había pasado. No sabía nada acerca del Monte Calvario, no sabía nada de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y no tenía el celo, tenía la entrega, pero le faltaba el conocimiento. Y es así a veces cuando tenemos que ver esta parte, cómo actuó Aquila y Priscila, de que con toda sabiduría no lo avergonzaron, no lo refutaron en frente de los demás, pero lo tomaron aparte y le dijeron, hermano, las promesas han sido cumplidas, el Señor ya ha llegado, el Señor vino, el prometido Mesías ya llegó,
ya lo mataron, ya resucitó y ya ascendió a la derecha del Padre. Así que ese conocimiento tenía que llegar a él, pero lo hicieron de una manera muy, muy sabia en dárselo. Sabiendo que el ministerio de Juan Bautista era una importante parte del plan de redención que Dios tenía para la humanidad, pero mandó a Juan para preparar a la nación de Israel y para su Mesías. Eso lo vemos en Juan capítulo 1 del versículo 15 al 34. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. Todos los que eran bautizados en la era de Juan esperaban la venida del Mesías. Juan también anunció el bautismo futuro del Espíritu Santo. Cuando estuvo en Mateo, vemos en Mateo 3, versículo 11, dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Enfatiza en arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está refiriendo a Jesús, el cual tuvo lugar en el día de Pentecostés. Acordémonos de eso en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Apolo conocía las promesas, pero no sabía que ya se había cumplido todo. Y se preguntarán, ¿de dónde recibió Apolos el mensaje entonces? ¿Por qué tenía el mensaje a medias Apolos? Puede ser que los discípulos de Juan, cuando se fueron, todavía Jesús estaba predicando en la tierra cuando ellos se fueron a Alejandría. Y quizás ellos le dieron el mensaje a Apolos y él recibió ese mensaje, pero todavía no sabía de los acontecimientos que habían pasado. Todavía no tenía el conocimiento que el Señor ya había llegado, que el Señor había crecido, que había sido crucificado. Así que, pero vemos que todo esto se llevó a cabo y Apolos recibió bien la enseñanza. Él no fue orgulloso de decir, no, tú no eres nadie para enseñarme. No eres, porque muchos tenemos la actitud orgullosa de que no podemos aprender nada de los demás. Y siempre tenemos que aprender de mucho de la gente. Porque Dios puede usar lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 1, que Dios usa lo menos de lo menos para avergonzar al soberbio, al necio, al que se cree muy sabio. Y todos tenemos que aprender de los demás siempre. Y esa era la actitud de Apolos, que él no sabía de la crucifixión, pero la dirección que necesitaba de Aquila y Priscila, para eso estaban allí, por eso Dios los tenía ahí. Y ellos, ni tardos ni perezosos, ofrecieron su sabiduría para dársela a él. Y me imagino el amor que han de haber visto a Aquila y Priscila, a este hombre que lo abrazaron y le dieron la información que no tenía todavía. Y con ese amor que quizá le mostraron, él lo recibió y él lo usó también. Así que el versículo 27 y 28, para terminar, nos dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos cómo también en él se desarrolló la sabiduría y él la usó. Ahora ya tenía todo el evangelio completo. Ahora ya tenía toda la información, toda la palabra de Dios, y él ni tardo ni perezoso fue, y ahora sí les dio todo el mensaje completo, no a medias. No esperó hasta el siguiente día del reposo, cuando fue a la sinagoga y les enseñó a los judíos el resto del mensaje. Y él se imaginan la emoción que tenía con la mitad solamente del mensaje, o con parte del mensaje. Ahora ya tenía todo. ¿Qué más emoción tenía? Y a veces podemos decir, hay muchos cristianos que todavía dicen, bueno, yo sí creo en Dios, yo sí creo en todo lo que hizo, que murió en la cruz para salvarme, pero yo no soy tan fanático. Pero me pregunto yo, ¿qué tan fanático era Jesús? ¿Qué tan fanático es Jesús que decidió ir a la cruz por nosotros los pecadores, aún por aquellos que no lo reciben? Eso sí es fanatismo. Y la gente que hoy en día dice, yo no quiero ser fanático religioso, pero no tiene ningún problema con decir, yo soy fanático de este equipo de fútbol,
yo soy fanático de este artista, yo soy fanático de... Ahí se les llaman, no tienen problema en llamarse fanáticos, pero cuando se trata de ser fanático de Jesús, es mejor ser fanático de Él, con todo el corazón, con todo el fervor, porque eso es lo que contenía este hombre Apolos, tenía un fervor para declarar a los demás. Y no es porque aquí dice que refutar, sí podemos refutar, pero también tenemos que tener esa acción. Este hombre era muy poderoso en su mensaje. A veces nosotros tenemos que bajarle un poquito porque como vimos a Pablo, él se hacía de todo para todos. A los que tenían mucho conocimiento les explicaba de acuerdo a su conocimiento. A los que tenían muy poco, de acuerdo a su conocimiento. Y ese era Pablo. Por eso tenemos que nosotros tener ese espíritu de discernimiento que Dios nos da. Cada vez que estudiamos su palabra es manera de conocer más acerca de la palabra del Señor y poder instruir a los demás. No importa quién seamos, no importa dónde servamos, no importa si somos pastores o no. Todos los que tenemos la palabra del Señor es para entregarla a los demás, con toda vehemencia y con todo discernimiento también. Y que Dios nos ayude, porque sabemos que este mundo necesita oír la palabra del Señor. A nuestro alrededor se ve la perdición, se puede ver los muertos caminando. Y tenemos que nosotros echarles esa frescura de la palabra de Dios para que lo conozcan y vengan a salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día de nuevo. Gracias que nos permitió a venir a su palabra, a estudiarla y a guardarla en nuestros corazones, Señor. Gracias por moverse. Gracias por tenernos de su mano, Señor. Bendiga a todos los que estamos aquí, provea por las necesidades, provea sanamiento a las enfermedades, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga a nuestros hogares. Bendiga a aquellos que están viendo por medio de internet también. Que reciban su bendición, Señor. Que reciban esa palabra y que esta palabra haya sido de bendición para todos ellos, Señor. Gracias por usarnos, gracias por tenernos y gracias por bendecirnos. Y gracias que podemos venir a sus pies. En tu precioso nombre, maravilloso, grandioso Jesucristo, Señor y Salvador. Amén.